sin perder el enfoque político propio de este programa, íbamos a tocar temas de alguna manera vinculados con aspectos culturales o históricos, sobre todo a partir del aniversario de Lima, lo que nos va a permitir hacer algunas reflexiones sobre algunos temas vinculados a la identidad nacional y cosas que están muy vigentes hoy en día en el aspecto político, pero que tienen que ver íntimamente con el tema cultural. Para tocar estos temas tenemos un invitado muy especial, que es Rafael Aita, y que es conocido en las redes sociales y en el mundo virtual y cultural del Perú como Capitán Perú, debido a que él ha tomado esta identidad de superhéroe para defender precisamente la identidad del Perú y en una posición que revisa la historia oficial que se nos ha enseñado en los colegios y que muchas veces, y incluso en las universidades, y que muchas veces no tiene que ver con la realidad, ¿no? Es una historia acomodada precisamente con conceptos ideológicos o con prejuicios. Rafael, buenas noches, bienvenido al vuelo de la abeja. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar aquí en tu programa. Rafael, un primer tema sobre el cual quería conversar contigo es sobre el aniversario de Lima, ¿no? Se han celebrado 487 años de la fundación española de la ciudad. Sin embargo, hemos visto que la celebración oficial de esta efeméride por parte de la Municipalidad de Lima fue con una bandera huífala, con un pavo a la tierra, que se ve ahí en las imágenes, y con un homenaje a Taulichusco, ¿no? Claro, a Taulichusco le hemos reconocido como un antecesor, el último cacique de Lima, pero en realidad tú coincidirás conmigo en que el personaje de la fundación de Lima pues es Pizarro, ¿no es cierto? No, sí, totalmente, por supuesto que sí. Y obviamente esto va de la mano con todo el discurso más político que histórico que nos enseñan en el sistema educativo, en donde prácticamente pues la historia del virreinato se borra, son un agujero de 300 años que tenemos en nuestra historia y que pues lleva a estas consecuencias, ¿no? En donde definitivamente, si estamos en un 18 de enero, el homenaje a Taulichusco pues no tiene cabida ahí. Puedes hacerle un homenaje a Taulichusco durante todo el año y reconocer la valía pues de la cultura Xishma, de la cultura Wari y de todas las culturas que se establecieron en el Valle del Rímac antes de la fundación de Lima, pero el día de la fundación tienes que dedicarlo precisamente a lo que conmemora la fecha, si no, ya la fecha no tiene ningún sentido. Claro, Taulichusco es un antecedente, no es como yo decía ahora antes de que entres al programa, que celebrar el 18 de enero con Taulichusco es como que el día de tu cumpleaños le den el regalo a tu abuelo, ¿no? Es una cosa así que no corresponde ni históricamente ni protocolarmente, no tiene ningún sentido. ¿Qué opinas tú del hecho de que se haya retirado el monumento de Pizarro de la Plaza de Armas? Este ha sido un hecho muy controversial que incluso me pronuncié justamente un 18 de enero de hace unos años atrás, eh, evidenciando la injusticia histórica hacia Francisco Pizarro y obviamente esto desató toda una ola de crítica como siempre surgen, pero de entre todos estos mensajes recibí uno que me alegró bastante, que fue de la viuda de José Antonio del Busto, que me escribió felicitándome porque precisamente José Antonio del Busto fue uno de los principales críticos de retirar la estatua de Francisco Pizarro de la Plaza Mayor de Lima y me dijo qué alegría que haya jóvenes que esté rescatando este legado que dejó su esposo. Y porque obviamente nadie puede poner en duda la calidad de historiador que fue el doctor del Busto y su objetividad a la hora de analizar la historia. Y es que si analizamos la historia, fue libre de apasionamientos, libre pues de ideologías, libre de política, encontramos que realmente Francisco Pizarro está pagando pecados que no cometió él.
De hecho, Pizarro fue muy buena estratega a la hora de formar alianzas. La alianza con Atahualpa, primero, y la alianza con Manco Inca, después, las estableció Francisco Pizarro. Y estas alianzas se rompieron precisamente cuando Francisco Pizarro deja Cusco y viaja pues al Valle del Rímac para la fundación de la Ciudad de los Reyes. Son sus hermanos los que realizaron todo el desmadre, por así decirlo, ¿no? Fueron Gonzalo Pizarro, fueron Hernando Pizarro, los que realmente tuvieron poco tino, una brusquedad en el trato, abusos en todo el sentido de la palabra, para romper esta alianza que se realizó con Manco Inca y que llevó a la sublevación de Manco Inca después y a la sublevación del mismo Gonzalo Pizarro después, porque Gonzalo Pizarro murió como un traidor a la corona española. Y esos pecados, todos esos abusos que comete Gonzalo Pizarro, los termina pagando Francisco, que estaba en Lima, que ni siquiera sabía qué era lo que estaba sucediendo porque le habían cortado todas las comunicaciones, y que se encuentra con 3 ejércitos de Manco Inca que estaban rodeando la ciudad. Y yo creo que eso es lo que se ha trasladado hasta el día de hoy. Muchos le achacan a Francisco Pizarro muchos de los errores que no cometió él. Y al final de cuentas, si nosotros analizamos objetivamente la biografía de Pizarro, escrita por el mismo José Antonio del Busto, entre otros autores que también han escrito sobre Pizarro, vamos a ver que fue muy cauteloso a la hora de establecer alianzas, incluso matrimoniales. Recordemos que Francisco Pizarro toma como esposa a la hermana de Atahualpa, o sea, con Pizarro se inicia el mestizaje en el Perú, cosa que no ocurriría en Estados Unidos prácticamente hasta el siglo XX, y que de alguna manera tenemos que reconocer eso, que es la mitad de nuestra herencia, y que es uno de los pilares fundadores de lo que es el Perú y lo que es la peruanidad del día de hoy, y que, por lo tanto, extirpar a la figura de Pizarro y a la figura de la hispanidad en general es equivalente a extirpar a la mitad de nuestro ADN, a la mitad de nuestra herencia cultural, y eso te desgarra cualquier identidad. Has mencionado al doctor del Busto, de quien tuve el privilegio de ser amigo y alumno, además en la Universidad Católica hace ya bastantes años, pero también un concepto que yo creo que hay que reivindicar, que es la idea de peruanidad, ¿no? Peruanidad, ese concepto creado por Víctor Andrés Belaúnde y que precisamente nos habla de esa síntesis viviente, de esa necesidad de mestizaje que es el Perú. Sí, precisamente, es que la peruanidad es unidad. Justamente es ese crisol cultural y étnico en donde muchos pueblos, muchas tradiciones, muchas lenguas, muchas culturas entran en sincretismo y formamos una sola nación. Esa es la peruanidad. Y por lo tanto la peruanidad es sinónimo de unión. Por lo tanto, cualquier discurso de división, cualquier discurso de enfrentamiento, rompe la peruanidad. Y eso es lo que se está haciendo el día de hoy. El día de hoy se está introduciendo un discurso que divide a los mismos peruanos y que coloca a peruanos contra peruanos, ya sea por razones étnicas, de color de piel, o culturales, o de herencia, o geográficas, o porque yo nací en tal región del Perú y tú naciste en esta otra, o por herencia, o porque se establece artificialmente, tú desciendes de los españoles y yo desciendo de los incas, cuando en un mapa genético es imposible que se encuentre una pureza de descendencia como tal. Ya prácticamente todos tenemos ADN de todas estas vertientes, pero el discurso ideológico busca dividir a los peruanos, busca enfrentarnos entre peruanos, y finalmente esto lo que más afecta es a nuestra identidad nacional por un lado, y incluso al mismo Perú, que si esto no se frena y se sigue profundizando, ¿quién te puede decir que el día de mañana termine partiéndose como país? Algo que ya ha sucedido pues en Yugoslavia, en los Balcanes, en tantos otros países con una situación similar. Sí, claro, porque hay esa intención detrás, ¿no? Cuando se resaltan las diferencias y hay una visión traumática de la historia, ¿no? Esta visión de vencedores y vencidos, irreconciliable, que justamente del Busto al que tú mencionas decía,
no somos descendientes ni de los vencedores ni de los vencidos, sino de todos, ¿no? Y esa integración nos va a llevar precisamente a esa peruanidad, a ese Perú mestizo, porque en el mestizaje está la clave para interpretar todos los hechos de la historia del Perú, ¿no? Sin mestizaje no se podría entender nada, ni la independencia, ni nada de lo que sucede antes en el Perú. Somos un país que tiende a la integración. Y como tú bien has mencionado, hay un tema ideológico detrás que busca precisamente lo contrario, ¿no? Desintegrarnos para aprovechar de pequeños conflictos y exacerbar esos conflictos como es propio de las izquierdas y del marxismo. Rafael, ¿me permites una pausa y luego seguimos conversando? Estamos conversando con el capitán Perú, Rafael Aita, sobre temas vinculados con la identidad nacional, con el mestizaje y con la peruanidad. Rafael, hay un tema que también se agita mucho y que está detrás de todo esto, y es esta especie de enemistad que se está creando entre las provincias y Lima, y este permanente agitar el tema del racismo. ¿Dónde ves tú el origen de todo esto? Bueno, definitivamente en la reforma curricular que se realizó durante la década de los 70 en el gobierno militar de Velasco, en donde se introduce este cambio en el discurso, que divide a la historia de manera, diría yo, muy caricaturesca entre buenos y malos, ¿no? Donde básicamente tenías una utopía andina encarnada en el Tahuantinsuyo, que fue sistemáticamente destruida por los malos de la película, ¿no? Por el grupo de españoles invasores que saquearon, que destruyeron, y que pues mantuvieron un régimen de opresión durante todo el reinado. Ese es el discurso de la educación. Eso es totalmente artificial, ese es un invento político, eso es dialéctica pura. Por no decir dialéctica marxista o hegeliana incluso. Si nosotros revisamos los hechos, no podemos dividir la historia en dos bandos, porque todos sabemos que desde el Tahuantinsuyo ya existía una guerra entre hermanos, entre Huáscar y Atahualpa, y ahí ya había dentro del mismo incanato dos bandos bien marcados. Luego, entre los mismos conquistadores, también entraron en guerra civil, entre pizarristas y almagristas, ¿no? Recordemos que Almagro es asesinado por los hermanos de Pizarro y Pizarro es asesinado por los almagristas, no por los incas. Y de hecho que tenemos muchas panacas incaicas, específicamente la panaca de Pauyo Inca, que es aliada de los españoles. Incluso después de la rebelión de Manco Inca, de la sublevación de Manco Inca, Pauyo Inca se enfrenta a su hermano y se mantiene leal a Pizarro y Almagro. Entonces, no podemos hablar de un solo bando. Existieron muchas facciones y dentro de estas facciones también podemos incluir huancas, chancas, huaylas, que tomaron uno u otro bando, dependiendo de la circunstancia, ¿no? Y esto también me sucedió en un debate que tuve en la Universidad de Huancavelica, en donde uno de los profesores que precisamente defendía la tesis de la invasión y la opresión durante el virreinato, le dije, oye, pero los huancas fueron aliados de los españoles, y ahí el sujeto le cambió el chip. Y dijo, bueno, sí, es verdad, ¿no? Mis antepasados contribuyeron a esto. Entonces, es imposible decir, no, los criollos libeños son los hijos de los opresores, mientras que en provincias los andinos es el descendiente del Inca, y que es el que encarna la resistencia en contra del criollo opresor que es hijo del extranjero. Eso no sucedió por ningún lado de la historia. Eso es pura dialéctica, eso es pura política, y eso es dividirnos y enfrentarnos entre peruanos. La realidad es que existieron muchísimas facciones, no estaban unificados dentro del mundo andino, incluso dentro del mismo Cusco. Los historiadores reconocen a los alcabizas, a los ayamarcas, que eran cusqueños, como enemigos de los incas, y reconocen incas y panacas incaicas, especialmente las huascaristas, que eran aliadas
de españoles durante todo el virreinato, por si acaso, porque en el virreinato muchos piensan que los incas los mataron a todos, los extinguieron, e ignoran la gran historia de los nobles incas del virreinato que tuvieron escudos, títulos, privilegios y estuvieron a la altura de cualquier casa noble europea e incluso se casaron muchos de ellos con nobles en España. Y tenían los privilegios de cualquier noble de Europa. Y esa historia ha sido ignorada. Yo no entiendo cómo el indigenismo, que tanto reclama rescatar la dignidad andina, deja de lado 300 años de historia de nobleza. Y cuando se los menciona, más bien entran en conflicto. Y es porque existe una politización del discurso. Si sacamos la política, nos vamos a dar cuenta que la realidad es totalmente distinta. La realidad es que los descendientes de la panaca de Huayna Cápac, a través de Pau Inca, mantuvieron sus privilegios durante el virreinato, vivieron como nobles, hablaban español, latín y quechua, eran trilingües y eran fervientemente católicos y fueron los que fundaron las primeras iglesias y parroquias en Cusco. Específicamente la ermita de San Cristóbal por Cristóbal Pauyo Inca, y la iglesia de la Virgen de Guadalupe por su hijo Carlos Inca. Las primeras iglesias en Cusco fueron fundadas por descendientes incas, católicos, fervientemente católicos, e hispanos y aliados de la corona española. Y eso no nos lo dice nadie. Y es parte de la historia andina que ha sido dejada de lado totalmente. Claro, y quien acaba con todo esto más bien es Bolívar, y tampoco se recuerda que hasta 10 años o más después de la independencia había sublevaciones realistas en la serranía del Perú. Antonio Huachaca, por supuesto. Claro. Antonio Huachaca Navala, en Ayacucho, mantuvo un bastión realista que incluso funcionaba como un estado real monárquico dentro de la República, más o menos hasta la época de la guerra con la Gran Colombia. O sea, varias décadas después de la independencia. Y claro, Antonio Huachaca le reclama a los libertadores, diciéndoles: ustedes nos han despojado de nuestras riquezas y de nuestra religión. ¿Y qué nos han dejado a cambio? Pura anarquía, que fue el periodo después de la independencia, que fue un periodo de militarismos y guerras civiles, y en donde tuvimos 9 presidentes en 20 años y 5 constituciones. O sea, un caos muy marcado que dañó bastante al Perú porque también llevó a su fragmentación, cosa que no sucedió con Brasil, por ejemplo. Entonces, conforme voy hablando, van surgiendo más y más temas. Mira, hemos pasado de Lima hasta la independencia, porque vas jalando el hilo y vas encontrando que mientras más jalas el hilo, más nos han mentido. Y más la historia que nos han contado no tiene asidero con los hechos que sucedieron realmente. Y conforme vamos viendo los hechos, también nos lleva a entender mejor el Perú de hoy y de dónde vienen muchas de las divisiones que han sido introducidas artificialmente para balcanizarnos y también para restarnos poder, porque recordemos que el Perú era la potencia de la región, era el centro político, económico, cultural, que obviamente tenía que fragmentarse, tenía que decaer, porque si no la Gran Colombia o el Río de la Plata o Chile nunca iban a surgir ante la sombra del Perú. Con lo que tú estás diciendo, Rafael, sostienes que la independencia es un fenómeno foráneo, exógeno, impuesto en el Perú y que termina imponiéndose, bueno, valga la redundancia, y que sería una suerte de guerra civil lo que sucede finalmente. ¿Ese sería tu punto de vista? No es mi punto de vista. Voy a citar datos objetivos porque dato mata relato y el número no se puede falsificar, que nos va a ejemplificar perfectamente esta situación. En la batalla misma de Ayacucho, tenías al ejército realista y tenías al ejército patriota comandado por Sucre. En el ejército patriota de Sucre tenías aproximadamente unos 3.000 gran colombianos, unos 1.500 peruanos y unos 500 entre argentinos y chilenos. O
o sea, mayoría extranjera, principalmente gran colombianos del ejército que había venido con Bolívar y con Sucre. Y lo que nadie nos dice es que en el ejército realista solamente habían 300 españoles. El ejército realista no era ejército español, era el ejército real del Perú. Y por lo tanto, tenía aproximadamente 6.000 surperuanos y altoperuanos. O sea, entre ayacuchanos, cusqueños, puneños, arequipeños y lo que soy Bolivia. Ese era el grueso del ejército realista que luchó en la batalla de Ayacucho. Porque si nos vamos a otras batallas anteriores, vamos a encontrar que los números de peruanos son más grandes todavía. Entonces, el ejército real del Perú eran surperuanos, eran cusqueños, eran ayacuchanos, eran arequipeños, eran puneños. Era el ejército del Perú, y así lo veían, por ejemplo, en Quito, cuando se forma la Junta de Quito y busca su independencia, y Abascal envía al ejército realista, lo ven como el ejército del Perú, lo ven como integrado por peruanos. Lo mismo cuando lo envía a Chuquisaca para luchar contra las tropas de Río de la Plata, lo mismo cuando lo envía a Santiago, porque pocos dicen que el ejército real del Perú marchó victorioso por las calles de Santiago. Eso es algo que tampoco se nos cuenta. Porque dicen, no, pero sí eran peruanos, aunque tuvieron mucho reclutamiento del norte de Chile, que para esa época también era Perú. Entonces, el ejército realista era el ejército integrado por peruanos. Eso es número, eso no es opinión, eso es no, que yo pienso que fue así. No, eso está en los números y que está reflejado en el mismo abrazo que se dio antes de la batalla de Ayacucho, que Sucre le pidió permiso para que los hermanos se abracen antes de la batalla porque había peruanos en ambos bandos, familiares entre ellos, incluso hermanos. De hecho, en el ejército realista estaba el hermano de Ramón Castilla, ¿no? que luego de la independencia se fue a vivir a España. Así que ahí nomás nos damos cuenta de esta ficción que nos han contado que la independencia fue contra españoles. No, la independencia fue de argentinos, chilenos y gran colombianos en contra del Perú. Y eso lo puede consultar a varios historiadores, como por ejemplo Hugo Pereira Plasencia fue el que me dijo esto. Me dijo, eran los otros países que estaban en nuestra periferia que buscaban liberarse del poderío peruano, de la influencia del Perú. Y por eso no es de extrañar que también luego de la independencia el mismo Bolívar nos declara la guerra, porque la Gran Colombia le declara la guerra al Perú para quitarle Tumbes, Jaén y Maynas, y ahí es donde vienen todas las guerras sucesivas con Ecuador posteriormente. Es muy importante ya reconocer a Bolívar como un enemigo del Perú, porque es inconcebible que se le siga considerando un libertador y un héroe, alguien que hizo tanto daño al país, ¿no es cierto? Nos declaró una guerra. Sí, pues. ¿En qué país pueden considerar como un héroe a alguien que te declara la guerra para quitarte territorio y donde se derramó sangre peruana porque Bolívar nos declaró la guerra? Y ahí tienes la batalla del Portete del Tarqui, que el día de hoy pues es el Día Nacional del Ejército Ecuatoriano. Y ahí tienes todos los conflictos sucesivos con Ecuador que hemos tenido pues, hasta el siglo XX, porque Bolívar dijo, Tumbes, Jaén y Maynas es de la Gran Colombia, que vengan para acá, y porque también pues se había quedado picón porque le votamos a Sucre de Bolivia, ¿no? Y obviamente que eso lo molestó. Y además recordemos que las acciones de Bolívar en el Perú tampoco fueron muy honrosas, ¿no? Eso lo pueden leer en el mismo Basadre, que dice pues que a nosotros nos tocó vivir el Bolívar tirano, porque incluso mandó a fusilar a Benio Noriega, mandó a restituir la esclavitud, porque cuando San Martín declaró la independencia, abolió la esclavitud para los hijos de los esclavos. Y uno dice, oye, ¿cómo es que Ramón Castilla después tiene que abolir la esclavitud? Bueno, obvio, porque Bolívar ya la había restituido. Entonces, y sin mencionar que de paso se estaba nombrando presidente vitalicio con la constitución vitalicia, irónicamente llamada vitalicia porque duró 50 días, ¿no? Mira, si repasamos yo esas acciones,
Sí, yo creo, Rafael, que Bolívar va a ser motivo de otro diálogo entre nosotros porque es un tema interesantísimo y también no solamente eso, sino que fue un sanguinario con su propio pueblo donde acabó con indígenas y Los hizo una pastos. serie de barbaridades. La Claro que sí, masacre, claro la que sí. masacre de los pastos en plena noche de Navidad. Así es, ¿no? Entonces, me parece interesantísima esta conversación que hemos tenido para desmitificar un poco la historia y para dar a conocer la verdadera historia, y no esa historia oficial edulcorada y arreglada que nos han enseñado en los colegios en las últimas 4 o 5 décadas, ¿no? Entonces, te comprometo Tiene para una seguir razón de conversando ser, esto ¿ah? porque lamentablemente nuestro programa Así ha es, llegado a su sí. fin, de manera que te agradezco muchísimo, Rafael. Muy interesante. Por supuesto, gracias a ti tenemos bastante para conversar. Bueno, este mito, como decía, tiene bastante razón de ser y es que en verdad fue el Congreso peruano que se le tiró a los pies a Bolívar, ¿no? No ahí no se le puede reclamar mucho porque nuestros políticos prácticamente le entregaron todo el poder en bandeja y eso deja mucho de que decir de nuestros políticos hasta el día de hoy, creo yo. Y eso, como dices, entonces es para repasarlo todo otro día. El día de hoy estamos hablando de la Fundación de Lima, que deja un dato también anecdótico, ¿eh? Nunca dejó de llamarse Ciudad de los Reyes. Si buscan los documentos oficiales, no hay una refundación como Lima. Así es, eso es verdad, sí. Oficialmente somos la Ciudad de los Reyes del Perú. Muchos se pican cuando digo eso, pero está en la fundación oficial y nunca se refundó. Datos interesantes como ese y otros más datos para romper los mitos de la historia lo pueden buscar en mis páginas, ¿no? A mí me pueden encontrar en Facebook, YouTube e Instagram como Capitán Perú. Así que, pues, un poco para abrirnos los ojos ante una historia que nunca nos han querido contar. Excelente, Rafael, muchas gracias, muchas gracias. Ha sido el Capitán Perú desmitificando la historia y abriendo un poco los ojos a todos sobre nuestra verdad y sobre nuestra tradición histórica del gran país que es y debe seguir siendo el Perú.